Hola, ¿qué tal? Saludos. Este lunes en la noche fue el último gran debate, el último debate en la campaña presidencial en Estados Unidos entre, por supuesto, el presidente Barack Obama y el opositor Partido Republicano, Mitt Romney. Por primera vez en estos tres debates se habló de manera, en los otros había mencionado Latinoamérica, pero nunca se había hablado de Latinoamérica. Y ahora, cuando menos, un candidato que fue Mitt Romney se detuvo a hablar al menos unos 45 segundos de Latinoamérica, donde él exponía el caso que él en su gobierno iba a fortalecer la relación con Latinoamérica porque él pensaba que había que debilitar la relación con China, criticando a China porque decía que China competía de manera pues poco transparente con Estados Unidos y por tanto era mucho mejor hacer negocios con Latinoamérica. Ese era el caso que estaba haciendo el señor Mitt Romney. Entonces se me ocurrió invitar a nuestro invitado, que usted lo está viendo aquí en pantalla, Alberto Bernal, de Multicapital, para que hablemos al respecto. Alberto Bernal, como un servidor, vive en Estados Unidos, pero bueno, pues somos latinoamericanos viviendo acá en este país. ¿Cómo estás, Alberto? Me da mucho gusto saludarte. A ti, Alberto, mil gracias por la invitación. Bueno, a ver, tú eres latinoamericano como yo, vivimos en Estados Unidos, tú eres experto en América Latina, eres experto en Estados Unidos, no sé qué tan experto seas en China, pero supongo que algo serás también. Y ahora, no se puede ser experto en Estados Unidos y no ser experto en China porque las dos economías son muy interrelacionadas. Exacto. Así es que confío mucho aquí en lo que tú nos vas a decir. La primera pregunta y la razón por la cual te invito es porque lo primero que a mí se me ocurrió cuando escuché eso a Romney, yo pensé, dije, eso es pura retórica, Romney lo que está haciendo es en realidad tratando de enamorar al voto hispano, porque que lo tiene perdido, y con esa retórica lo que está tratando es de llegarle al grupo, al público hispano. Pero luego me fui a la cama meditando en el asunto y dije, bueno, ¿y si fuera cierto? Y yo te pregunto a ti, ¿es posible? O sea, ¿es posible empezar a privilegiar a Latinoamérica y dejar de depender o de estar tan ligado a China? ¿Es posible para Estados Unidos? A ver, hay bastantes puntos, Alberto. Uh -huh. Primero, el punto de que la economía de China es igual de grande a la de Latinoamérica, no exactamente. Hay una diferencia como de un 15-20% en el tamaño de la economía, o sea, China siendo más grande que Latinoamérica, obviamente incluyendo México, Brasil y el resto de los países Más importantes. grande como PNB. Como Producto Interno Bruto, sí. O Ajá. sea, no es igual de grande, pero sí es pero a ver, la economía china debe valer en este momento mal contado 7.7 trillones de dólares o billones en Latinoamérica. En la de Latinoamérica debe valer más o menos 5 8 tal vez ya Ok. casi O sea, 6. la economía china como tal es mucho más grande que la América Latina. Exacto. Pero igual hay un punto muy importante, Alberto. La economía de Latinoamérica es más grande. Y hay otra cosa que es muy relevante. En Latinoamérica hay menos gente, o sea que hay ingreso per cápita más alto. O sea, el ingreso per cápita del latinoamericano sigue siendo más alto que el ingreso per cápita de la China, a pesar de que el ingreso per cápita de la gente en China se ha incrementado en los últimos 10, 15 años mucho más rápido de lo que se ha incrementado el ingreso per cápita en Latinoamérica. Pero entonces, digamos que a mí me gustó mucho el comentario de Romney anoche porque primero que todo no me lo esperaba, yo estaba viendo el debate y nunca jamás esperé oír nada de Latinoamérica, quizás algo de la guerra de las drogas en México, pero eso no salió en la agenda tampoco, México, sino que es que el país vecino, no lo mencionaron. no se nombró el tema de México, lo cual me parece impresionante. Pero bueno, qué bueno que se hubiera nombrado eso y entonces pienso que sí vale la pena tomar en cuenta lo que dice Romney porque muchas de las cosas que él, digamos, dijo o no dijo tangencialmente hablando son importantes. Déjame darte un ejemplo. O sea, China exporta mal contado 1.1 trillones de dólares al año. Un poco, perdón, mucho más, como 1.5 trillones de dólares al año. Latinoamérica no exporta tanto, pero sí exporta como 800 o 900 mil millones de dólares. O sea, son números que no son irrelevantes, son números importantes, ¿no? Y en eso, pues obviamente hay mucho potencial para incrementar el comercio entre Estados Unidos y los países latinoamericanos. Claro, ahora, ah, pero, ok, es decir, acabas de establecer el caso, acabas de establecer el por qué a Estados Unidos sí le conviene incrementar sus lazos con América Latina, eso me queda Sí. claro. La pregunta es, ¿puede disminuir lazos con China? Porque la propuesta de Romney tiene dos partes, es incrementar Latinoamérica y disminuir China. A ver, yo pienso
pienso que, yo la verdad no lo tomé así, Alberto, yo pienso que las dos no son excluyentes. O Bueno, sea, tú Romney hablas mejor podría inglés que yo, estar así es que yo pude. jugando un poco fuerte contra China, en gran parte porque estamos en un proceso de campaña. O sea, yo pienso sinceramente que es muy poco probable que Romney el primer día, si es nombrado presidente de Estados Unidos, vaya a decir que China es un manipulador de su moneda. Creo que le va a dar una opción más a la diplomacia antes de tomar esa decisión, porque esa decisión tendría implicaciones fuertes para el comercio entre los dos países. O sea, es cierto lo que dice Romney. China le vende más productos a Estados Unidos de los que Estados Unidos le vende a China. Entonces ahí tiene más que perder China. Pero igual no vale la pena llegar a la mesa pateando el tablero. Es mejor darle un poco de espacio a la diplomacia. Pero entonces yo lo que digo es que no son exclusivos. Ahora, una cosa que sí me parece mucho más probable y mucho más lógica, que es que para compañías como General Motors, como Ford, como Chrysler, es mucho más lógico enfocarse en vender más coches en Latinoamérica a vender más coches, digamos, en la China, porque es mucho más difícil en este momento entrar en la China. Para tú vender coches en la China, tú tienes que estar en la China. O sea, si no, no los puedes vender porque hay mucha práctica mucho más proteccionista. Entonces es muy importante, digamos, que los lazos, o sea, que Estados Unidos se esfuerce mucho más en tener, pues ya tiene tratados de libre comercio con bastantes países, pero por ejemplo, habría algún espacio para acercarse más a Brasil, quizás, Mm. o algún más espacio para... Sí. No, ahora, escuchándote también se me viene a la mente, o sea, ok, Estados Unidos le conviene incrementar sus lazos comerciales con Latinoamérica, etcétera, ya lo quedamos, ya quedó establecido. La pregunta es de qué manera, y de qué manera que Latinoamérica acepte, porque acá me viene a la mente el esfuerzo de hacer el ALCA, este área de libre comercio de las Américas, de América Latina, y bueno, a Brasil no lo aceptó, olvídate ya de Venezuela y etcétera, países que no tienen tanta importancia relativa. Pero Brasil no lo aceptó, entonces ¿de qué manera puede hacer Romney o el Papa o quien sea de acercarse a América Latina de una manera que América Latina se deje? Claro. Y ahí obviamente tiene que haber también muchas concesiones por parte de Estados Unidos. Por ejemplo, concesiones por parte de Estados Unidos en la aceptación de las importaciones de etanol de Brasil a Estados Unidos. O sea, que Brasil pueda vender más etanol a Estados Unidos, por ejemplo, sin tener unos impuestos específicos. Eso sería un cambio muy importante, lo mismo en el caso de Colombia. O sea, que hubiera podido más, que se pueda exportar más de Latinoamérica a Estados Unidos productos como el biodiesel, eso es muy importante, o el etanol, o más frutas, etcétera. Cosas que si se logra cambiar un poco el lobby agricultor de Estados Unidos, Claro. habría algo más de espacio para lograr eso. Y a la contraparte, obviamente, si eso llega a suceder, Estados Unidos tendría más capacidad para decirle a los países latinoamericanos que, por ejemplo, cumplieran más con las reglas de juego en lo que tiene que ver con propiedad intelectual. Porque es que, por ejemplo, en eso sí es muy difícil avanzar en países como China todavía. Porque, pues, como no es una democracia y la verdad no es que respete tanto las reglas internacionales, pues tú puedes decirle a los chinos, oiga, no puede vender la gente la copia de Windows 7 en la calle, igual lo siguen vendiendo y los chinos pues no les que les importe tanto, digamos, el bienestar de Microsoft. En cambio, en el caso de los países latinoamericanos hay un poco más de respeto por las reglas de juego, llámese Chile, llámese Colombia, llámese Brasil, y de golpe habría más espacio si hay una reciprocidad en el comercio para hacer que se cumplan más las reglas de juego. Ahora, continuando el mismo tema, por supuesto, habíamos establecido el hecho de que no se mencionó a México lo más mínimo. Sin embargo, la realidad de las cosas es que México es hoy por hoy el segundo o tercer socio comercial más importante de Estados Unidos. Sí, Yo creo que a México ya se le da por sentado, ¿no? No se habla mucho de él, pero la realidad de las cosas es que está tremendamente presente México en Estados Unidos, no solamente comercialmente, sino también en materia de ciudadanía, porque aquí este país está, hay que decirlo como es, invadido por mexicanos. Yo soy uno sí. de ellos. Pero la pregunta es esta, ahora con este renovado optimismo que hay por parte de los analistas, supongo que como tú, no sé si tú te incluyas, pero de parte de la comunidad de analistas internacionales, renovado optimismo hacia México, en el que se espera que en los próximos 6 años, o en esta presidencia que está por comenzar en diciembre, vaya a crecer de manera muy importante. Claro. En caso de que así fuera, de que México vaya a crecer de manera muy importante, que incluso hablan de que aquí a 10 años alcanza la economía de Brasil,
¿Cómo se interrelaciona, cómo se acrecentaría la relación México-Estados Unidos y cómo sería la dinámica con China también? Porque México es competencia de China en muchas cosas. Exacto, exacto. Es una gran pregunta, Alberto, y tengo dos puntos para darte al respecto. Yo también estoy montado en este tren de ver a México como un país extremadamente competitivo hoy en día. Entre otras razones porque cuando yo voy a Brasil, el hotel me cuesta 450 o $500 la noche, cuando yo voy a Santa Fe al Camino Real me cuesta $140 o $150. México es un país que sigue siendo muy barato en términos extranjeros, externos, digamos. Entonces es muy competitivo y lo que implica obviamente es que hoy en día vale más la pena, como mandabas tú en un Twitter hoy, vale más la pena hacer aviones de alta tecnología en México y no necesariamente armarlos en China. Y eso es muy importante porque eso está generando más actividad económica, más trabajo bien calificado en México. Y hay otra cosa muy importante que hay que decir. El gobierno de México y la sociedad de México ha tenido digamos, una capacidad de hacer algo que otros países en Latinoamérica no han tenido, que es crear más ingenieros. Eso le está ayudando muchísimo a México porque como hay más ingenieros, entonces hay más trabajo, más posibilidad para que Bombardier haga sus aviones allá, para que Siemens arme una planta para hacer las turbinas eólicas allá. Todas estas cosas son muy importantes. Pero déjame darte un punto adicional. Asumamos hipotéticamente que el presidente Peña Nieto tiene la capacidad de cambiar en algo la legislación energética de su país. Y de pronto se abren el espacio para que se busque más petróleo en aguas profundas en el lado de México, en el Golfo de México. Y lo más seguro es que los partners de Pemex van a ser compañías norteamericanas. ¿Qué pasa entonces? Imagínate donde se consiga un hallazgo increíble, 2 millones, 3 millones de barriles diarios, etcétera, en esas aguas profundas, de un momento a otro, con Canadá mandándote más petróleo, con México mandándote más petróleo, poco a poco vas disminuyendo más la necesidad de Estados Unidos de comprarle petróleo a países como Venezuela o a países como los del Medio Oriente y te vuelves a Estados Unidos completamente independiente en términos energéticos. Eso cambiaría la geopolítica del mundo totalmente, porque ¿cuál sería la lógica, digamos, de un presidente de Estados Unidos por, digamos, estar del lado de una autocracia como es Arabia Saudita, si tú ya no dependes de la energía de ellos? Claro, por supuesto. Sí, ya, sí, que si Irán quiere cerrar el Golfo de Hormuz, etcétera, que lo cierre. Que lo cierre, exacto. No hay problema, ese es problema de China, pero ya no es problema de Estados Unidos. Entonces Exactamente. habría un efecto muy importante, obviamente, por eso es que pues, es muy importante también la participación de México por la oferta energética que tiene, o el potencial energético que tiene este país. O sea, para mí hay una oportunidad de simbiosis impresionante entre Estados Unidos y México si se logran cuadrar las estrellas. Obviamente tiene que haber una reforma energética, pues Claro. para que Pemex pueda explorar esas aguas profundas, ¿no? Claro, por supuesto. Alberto Bernal de Bultic Capital desde Miami. Hace tiempo que no charlábamos, me dio mucho gusto hacerlo. Muchísimas gracias por la invitación, Alberto. Suerte.